La lluvia en Valle de Bravo caía incesante esa tarde, convirtiendo las calles empedradas en espejos que reflejaban el cielo gris, pero la tormenta de afuera no era nada comparada con el tormento que se vivía dentro de la mansión de los de la Garza. Todos en el pueblo conocían esa casa. Murmuraban que era un lugar donde la esperanza iba a morir, habitada por un hombre cuyo corazón se había vuelto tan frío como la neblina que cubre el lago al amanecer. Carmen se paró frente al gigantesco portón de hierro, apretando su rebozo desgastado contra el pecho, sabiendo que cruzar ese umbral podría ser el error más grande de su vida o la única salvación que le quedaba para los suyos. Ella no estaba ahí por gusto, ni porque buscara el lujo que escurría de aquellas paredes de piedra. Estaba ahí porque el hambre y la necesidad tienen una cara que no admite orgullo. Sus zapatos estaban gastados de tanto caminar buscando chamba, y sus manos, curtidas por el frío y el detergente barato, temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Necesitaba ese dinero con urgencia para las medicinas de su hijo, ese pequeño cuya sonrisa se apagaba un poquito más cada día que ella regresaba a casa con las manos vacías. Antes de continuar con esta conmovedora historia que nos demuestra que las apariencias muchas veces engañan, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias de superación. La pesada puerta de madera se abrió con un rechinado que sonó a advertencia, y allí apareció Bárbara de la Garza, una mujer cuya belleza física quedaba opacada por una mirada llena de desprecio y arrogancia. Miró a Carmen de arriba abajo, arrugando la nariz como si la simple presencia de una mujer humilde ofendiera su olfato acostumbrado a los perfumes franceses caros. Bárbara ni siquiera dio las buenas tardes. Simplemente se hizo a un lado, dejando pasar a Carmen por el pasillo de servicio, dejando claro que en esa casa había jerarquías estrictas que no se podían romper ni por educación. Carmen bajó la cabeza con respeto, murmurando un saludo tímido que fue ignorado, mientras la patrona le soltaba las instrucciones con una voz chillona y rápida, sin hacer pausas para respirar. Le dijo que su único trabajo era limpiar el cuarto del monstruo, como cariñosamente llamaba a su propio hermano, y asegurarse de que no se muriera de suciedad antes de que llegaran los notarios la próxima semana. Fue un comentario cruel, dicho con una frialdad que le heló la sangre a Carmen, pero ella guardó silencio, pues sabía que, para gente como Bárbara, el silencio era el único lenguaje que merecían los pobres. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo Bárbara, apuntando con un dedo perfectamente manicurado y cargado de anillos de oro directo a la cara de Carmen. «Mi hermano es insoportable. Ha corrido a 5 enfermeras en un mes y le ha aventado objetos a 3 muchachas de limpieza. Si duras más de un día será un milagro, pero no te pago para ser su amiga. Te pago para limpiar su mugre y aguantar sus gritos. Si rompes algo, o si se te ocurre contestarle, te vas a la calle sin un solo peso. ¿Entendiste? ¿O te lo explico con manzanas?» Carmen asintió despacio, tragándose su dignidad al pensar en los ojos inocentes de su hijo, esperándola en casa. «Sí, señora, entiendo perfectamente», respondió con una voz suave pero firme, característica de quien ha aguantado muchas tormentas en la vida. No sabía todavía lo que le esperaba subiendo esas escaleras oscuras, ni se imaginaba que su llegada desataría una serie de eventos que expondrían los secretos más oscuros de esa familia. Ella solo era una mujer sencilla con un corazón generoso, pero a veces esa es el arma más poderosa contra la maldad. Al subir las escaleras, el aire se sentía pesado, cargado con ese olor inconfundible a medicina vieja y encierro que se te mete en la nariz y te baja el ánimo de golpe. La casa, aunque lujosa, carecía del calor de un hogar. No olía a café de olla ni a tortillas recién hechas como en la casita de Carmen, sino a cera para pisos y a soledad. Valle de Bravo es conocido por sus bosques y su frescura, pero dentro de esa habitación, al final del pasillo, parecía que el invierno se había instalado para siempre, ignorando el sol que tímidamente intentaba salir entre las nubes afuera. Carmen empujó la puerta con suavidad, y lo primero que la recibió fue la oscuridad.
Las cortinas de terciopelo pesado estaban cerradas a cal y canto, impidiendo que entrara cualquier rastro de luz o esperanza. En el rincón, iluminado apenas por la luz parpadeante de un televisor sin volumen, estaba don Rogelio de la Garza. No se parecía en nada al empresario vigoroso que salía en las revistas de hace años. Ahora era una sombra de sí mismo, hundido en una silla de ruedas, con la barba crecida de varios días y una manta sucia cubriéndole las piernas, como si quisiera esconderse del mundo que, según él, le había dado la espalda. Apenas Carmen dio un paso dentro de la alfombra persa, un grito ronco rompió el silencio sepulcral del cuarto. «¡Lárgate! No quiero a nadie aquí, maldita sea», bramó don Rogelio con una fuerza que desentonaba con su cuerpo frágil, y sin darle tiempo a reaccionar, tomó un vaso de cristal grueso que tenía en la mesita de noche y lo lanzó con furia hacia donde estaba ella. El vaso se estrelló contra el marco de la puerta, a escasos centímetros de la cabeza de Carmen, haciendo volar pedazos de vidrio que brillaron como diamantes peligrosos en la penumbra. Cualquier otra persona habría salido corriendo, llorando o gritando por el susto, y eso era exactamente lo que don Rogelio esperaba. Pero Carmen no era cualquier persona. Sus pies, cansados pero firmes, se plantaron en el suelo de madera. No hubo gritos ni reproches. Ella simplemente cerró los ojos un segundo, respiró hondo como quien agarra fuerzas de lo más profundo del alma, y miró al hombre no con miedo, sino con una lástima infinita. En esos ojos llenos de rabia, Carmen no vio a un monstruo. Vio el dolor de un animal herido que ataca porque no sabe cómo pedir ayuda. Con una calma que desconcertó al millonario, Carmen se agachó lentamente sin decir una palabra y comenzó a recoger los fragmentos de cristal uno por uno. Sus manos, ásperas y marcadas por años de lavar ropa ajena y trabajar la tierra en Jalisco, se movían con cuidado pero sin titubeos. «Cuidado se corta, señor», dijo ella con voz suave, rompiendo la tensión. «El vidrio es traicionero, igual que la soledad si uno no tiene cuidado». Don Rogelio se quedó mudo, con la boca entreabierta, incapaz de procesar que esa mujer sencilla, con su delantal remendado, no le tuviera miedo. Bárbara, que había estado observando la escena desde el marco de la puerta, con una sonrisa burlona, soltó una risita seca, rompiendo el momento. «Te lo dije», comentó con veneno, cruzándose de brazos. «Es un animal salvaje. No sé para qué te esfuerzas en recoger eso. Mañana te va a tirar la jarra entera. Pero bueno, si te gusta que te traten como basura por unos cuantos pesos, es tu problema». La humillación flotaba en el aire, densa y pegajosa, intentando manchar la dignidad de Carmen. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías dado la media vuelta dejando todo ahí, o habrías aguantado por la necesidad de llevar el pan a tu casa? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas». Carmen levantó la vista del suelo, con los pedazos de vidrio en la mano, y miró a Bárbara. «El trabajo honrado no es vergüenza, señora. Vergüenza es ver a alguien sufrir y no hacer nada», respondió Carmen, bajando la mirada inmediatamente después para no parecer insolente, pero el mensaje ya había sido entregado. Bárbara resopló, indignada por la respuesta de la servidumbre, y se dio la vuelta haciendo sonar sus tacones por el pasillo. «Límpialo bien, que no quiero ver sangre en mi piso», gritó antes de desaparecer, dejando a Carmen y a Rogelio solos nuevamente en esa cueva de tristeza. Rogelio, que seguía observándola con desconfianza, murmuró entre dientes: «¿Crees que por ser amable me vas a ganar? Aquí no duras ni 2 días. Todos se van. Todos me dejan». Su voz se quebró al final, revelando esa fractura interna que el dinero no podía sanar. Carmen terminó de recoger el último trozo de cristal, se puso de pie y por primera vez se acercó a él. «Yo no soy todos, señor Rogelio, y mientras yo esté aquí, a usted no le va a faltar quien le limpie el cuarto, ni quien le escuche». Fue un inicio duro, marcado por la violencia y el desprecio, pero Carmen sabía que las batallas más difíciles no se ganan con fuerza, sino con resistencia. Mientras acomodaba las almohadas que estaban tiradas en el suelo, notó de reojo la mesita de noche atiborrada de frascos de medicinas, todos con etiquetas complicadas. Algo en la cantidad excesiva de pastillas le dio un mal presentimiento, una corazonada de esas que tienen las madres y las abuelas, pero decidió guardar silencio por ahora.
La verdadera lucha apenas comenzaba. Más tarde ese mismo día, mientras Carmen tallaba con fuerza una mancha antigua en el piso de madera del pasillo, su viejo celular vibró en el bolsillo de su delantal. Se secó las manos rápidamente en la tela y lo sacó con temor, pues las buenas noticias nunca llegaban por mensaje de texto a esa hora. La pantalla iluminó su rostro cansado con unas palabras que le estrujaron el corazón. La fiebre le subió otra vez, Carmen. Ya no tenemos medicina y el doctor dice que si no compramos la receta completa para mañana, se nos complica. Se le cayó el alma a los pies. El mundo se detuvo por un instante en esa mansión fría. No era solo un trabajo más, era la vida de su muchacho la que pendía de un hilo. Su hijo, ese joven que siempre la miraba con esperanza a pesar de la enfermedad, dependía totalmente de los billetes que esa familia rica y cruel le pagaría. Carmen sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costaba respirar. Sabía que aguantar los gritos de don Rogelio y los desprecios de Bárbara no era una opción, era una obligación de vida o muerte. Si la corrían, si fallaba, no tendría cómo pagar el tratamiento, y ese pensamiento le daba un terror más grande que cualquier insulto. Regresó al cuarto del patrón con una bandeja de té, decidida a ser invisible pero eficiente. Al entrar, vio a Bárbara junto a la cama de su hermano, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sosteniendo un vaso de agua y un puñado de pastillas de colores brillantes. «Ándale, hermanito, tómatelas todas», le decía con una voz empalagosa, que sonaba falsa hasta en la esquina más lejana de la casa. «El doctor dijo que estas son las buenas para que duermas y dejes de dar lata». Don Rogelio, pálido y sudoroso, miraba las pastillas con recelo, pero la debilidad lo vencía. Con manos temblorosas, se llevó el puñado a la boca y tragó con dificultad, haciendo una mueca de asco. Carmen, desde la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la insistencia de la hermana, en la urgencia de que se tragara todo eso de un golpe, que no le cuadraba. En su pueblo, ella había cuidado a muchos enfermos con hierbas y remedios de la abuela, y sabía reconocer cuando un cuerpo pedía ayuda a gritos. A los pocos minutos de tomar la medicina, en lugar de mejorar o descansar, don Rogelio empezó a respirar con dificultad. Sus ojos se pusieron vidriosos y empezó a balbucear cosas sin sentido, confundiendo el pasado con el presente. Bárbara, lejos de preocuparse, miró su reloj de marca con impaciencia, como quien espera que termine una película aburrida. «Ya va a empezar con sus locuras», bufó la mujer, arreglándose el cabello frente al espejo. «Si se pone muy mal, no me llames. Simplemente cierra la puerta para que no se oigan sus gritos». El riesgo era doble, y el tiempo corría en contra de todos. Para Carmen, cada hora en esa casa era una tortura necesaria para salvar a su hijo. Pero para don Rogelio, cada dosis que le daban parecía acercarlo más a un final oscuro y solitario. La herencia, la mansión, los coches de lujo, todo eso era lo que Bárbara veía cuando miraba a su hermano moribundo. Pero Carmen, con su instinto de madre y su sabiduría de campo, empezaba a ver algo mucho más siniestro, una vida que se estaba apagando no por enfermedad, sino por conveniencia. La lluvia afuera arreció, golpeando los ventanales como si el cielo mismo estuviera llorando por la injusticia que se cocinaba dentro. Carmen se quedó parada en una esquina, viendo cómo el hombre más rico del pueblo se retorcía en sus sábanas de seda, más pobre de cariño que cualquier mendigo. Sabía que tenía que tener cuidado. Si Bárbara sospechaba que ella estaba poniendo atención de más, la echaría a la calle sin pensarlo, y entonces, sí, tanto el destino de su hijo como el de don Rogelio estarían sellados. Estaba entre la espada y la pared, caminando por la cuerda floja sin red de protección. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de fuego para la paciencia de Carmen. Don Rogelio, bajo los efectos de aquel cóctel químico que su hermana le suministraba religiosamente, oscilaba entre un letargo profundo y ataques de furia incontrolable. Gritaba insultos que harían sonrojar a un marinero, lanzaba la comida al suelo y maldecía el día en que nació. Pero Carmen, firme como un ahuehuete viejo, no se doblaba. Limpiaba el desastre una y otra vez, con ese silencio respetuoso que a veces grita más que 1000 palabras, soportando la tormenta,
porque sabía que detrás de esos nubarrones había un ser humano pidiendo auxilio. Una mañana, harta de la penumbra que olía a enfermedad, Carmen decidió cometer su primer acto de rebelión silenciosa. Mientras don Rogelio dormitaba, se acercó a los ventanales inmensos y, con un movimiento decidido, abrió las pesadas cortinas de terciopelo. La luz dorada de Valle de Bravo irrumpió en la habitación como una bendición, iluminando el polvo que flotaba en el aire y revelando la verdadera magnitud del abandono en el que vivía el millonario. Rogelio despertó sobresaltado, cubriéndose los ojos con el antebrazo, gritando como si la luz le quemara la piel. «Ciérrale, maldita sea, quiero estar a oscuras». «La oscuridad solo trae tristeza, patrón, y usted ya tiene suficiente de esa», respondió Carmen sin inmutarse, mientras abría un poco la ventana para dejar entrar el aire fresco del bosque y el canto lejano de los pájaros. Rogelio se quedó pasmado, respirando agitadamente. Por primera vez en meses, el olor a pino y tierra mojada reemplazó el hedor a encierro. Aunque refunfuñó y se dio la vuelta en la cama dándole la espalda, no le ordenó que las cerrara de nuevo. Fue una victoria pequeña, casi invisible, pero para Carmen significó la primera grieta en la armadura de aquel hombre amargado. A la hora de la comida llegó la segunda batalla. La cocinera, siguiendo órdenes estrictas de Bárbara, envió una bandeja con comida grasosa y pesada, nada apropiada para un hombre en cama. Carmen, al ver aquello, frunció el ceño. Sin pedir permiso a nadie, bajó a la cocina y, usando unas hierbas que traía en su bolsa, manzanilla, hierbabuena y un poco de epazote, preparó un caldito de pollo sencillo, de esos que levantan a los muertos. Cuando se lo puso enfrente a don Rogelio, el aroma casero inundó el cuarto, despertando memorias dormidas en el millonario. «¿Qué es esto? No pedí esto», gruñó él, pero sus ojos no se apartaban del plato humilde. «Es para que el cuerpo agarre fuerza, pruébelo nomás», le dijo ella con dulzura. Rogelio probó una cucharada, dudoso, y luego otra y otra más. Por un momento la máscara de odio cayó y apareció el rostro de un hombre cansado que solo quería un poco de consuelo. Pero la paz duró poco. La puerta se abrió de golpe y entró Bárbara, con su perfume escandaloso rompiendo la magia. Al ver el plato de caldo y las ventanas abiertas, su cara se transformó en una máscara de indignación. «¿Qué demonios haces dándole esa comida de pobres a mi hermano? ¿Quieres matarlo con tus cochinadas de pueblo?», gritó, arrebatándole la bandeja a Carmen y tirando el contenido al cesto de basura. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y sumiso de Carmen, había una verdad oculta que estaba a punto de cambiarlo todo. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar ante tanta injusticia? Cuéntamelo en los comentarios, que los leo todos». Carmen sintió la sangre hervirle, pero se mordió la lengua. Mientras recogía el desastre provocado por Bárbara, sus ojos se posaron nuevamente en los frascos de medicina sobre la mesa de noche. Aprovechando que la hermana estaba distraída regañando a Rogelio por dejarse manipular por la servidumbre, Carmen tomó uno de los frascos y leyó la etiqueta rápidamente. Su corazón dio un vuelco. Ella no tenía un título colgado en la pared, pero había cuidado a los viejos de su pueblo durante décadas. Conocía los nombres, los efectos y, sobre todo, las dosis. Lo que leyó ahí no era medicina para el corazón ni vitaminas. Eran antipsicóticos y sedantes fortísimos, capaces de tumbar a un caballo, y se los estaban dando a un hombre debilitado. El rompecabezas empezaba a armarse en su cabeza. La fatiga extrema de don Rogelio, sus alucinaciones, la falta de apetito, no eran síntomas de su enfermedad, eran efectos secundarios de una intoxicación lenta y deliberada. Bárbara no estaba cuidando a su hermano, lo estaba apagando poco a poco, manteniéndolo en una neblina mental para que no pudiera firmar papeles, para que no pudiera defenderse, para que simplemente dejara de existir. Carmen sintió un escalofrío de terror, pero también una chispa de determinación que se encendió en su pecho. Ahora sabía la verdad, pero saberla era peligroso. Justo en ese momento, Bárbara se giró bruscamente, sus ojos de víbora clavándose en Carmen, quien soltó el frasco sobre la mesa con disimulo. «¿Qué tanto miras, chacha? ¿Acaso sabes leer?», preguntó con sarcasmo hiriente. Carmen bajó la cabeza, escondiendo el fuego en su mirada. «No, señora, solo acomodaba», mintió para protegerse.
Pero por dentro, la guerra estaba declarada. Ya no se trataba solo de ganar dinero para su hijo, ahora se trataba de salvar a un hombre de su propia sangre. La tensión en el cuarto era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y Carmen sabía que el próximo movimiento tenía que ser preciso, o todos perderían. Aquella noche, la tormenta que azotaba Valle de Bravo parecía querer derribar la mansión. Un trueno ensordecedor sacudió los cimientos, pero fue un golpe seco dentro de la habitación del patrón lo que hizo que Carmen soltara la escoba y corriera escaleras arriba, con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Al entrar, la escena era dantesca. Don Rogelio estaba tirado en el suelo, convulsionando, con la espuma blanca asomando por la comisura de sus labios y los ojos vueltos hacia atrás, perdidos en el blanco de la inconsciencia. Bárbara estaba parada junto a él, con el teléfono en la mano, pero no estaba marcando a emergencias. Estaba inmóvil, mirando a su hermano con una frialdad calculadora, como si estuviera esperando a que la naturaleza terminara el trabajo sucio. Al ver entrar a Carmen, gritó histérica, fingiendo una preocupación que no sentía. «No entres, está teniendo uno de sus ataques de locura. Vete a tu cuarto, chacha metiche». Pero esta vez, la chacha no obedeció. Carmen no vio al millonario arrogante. Vio a un paciente en estado crítico. Con una fuerza que nadie esperaría de su cuerpo menudo, empujó a Bárbara a un lado sin pedir permiso. «Hágase a un lado», ordenó con una voz de mando que retumbó en las paredes de piedra. Se arrodilló junto a Rogelio, le aflojó el cuello de la camisa y con movimientos precisos y expertos le tomó el pulso mientras le revisaba las pupilas. Pupilas dilatadas, taquicardia severa, rigidez muscular. «Esto no es un ataque de pánico, es un síndrome serotoninérgico», murmuró Carmen para sí misma, pero lo suficientemente alto para que la hermana lo escuchara. Bárbara se quedó paralizada, con la boca abierta. «¿Qué dijiste? ¿De qué hablas, ignorante?», balbuceó perdiendo por un segundo su compostura de alta sociedad. Carmen no le respondió. Corrió al baño y regresó con una toalla mojada y un vaso de agua con sal que preparó en segundos. Con una destreza impresionante, logró que Rogelio bebiera pequeños sorbos para inducir el vómito y limpiar su sistema, mientras le aplicaba compresas frías en puntos clave para bajarle la fiebre que lo estaba consumiendo. Fue entonces cuando Carmen se puso de pie y encaró a la mujer. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó los 3 frascos de medicina que había confiscado discretamente esa mañana. «Usted no le está dando medicina para el corazón, señora Bárbara», dijo Carmen levantando los frascos como si fueran la prueba de un crimen. «Le está dando una mezcla letal de antipsicóticos y sedantes que combinados son veneno puro. Cualquier enfermera de primer año sabe que esto mata. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia de justicia como esta». «¿Tú qué vas a saber, india bajada del cerro?», gritó Bárbara, intentando arrebatarle los frascos, pero Carmen se apartó con dignidad. «A lo mejor no tengo un título colgado en su pared con marco de oro, señora», respondió Carmen, y su voz, antes sumisa, ahora tenía el peso de la autoridad moral. «Pero fui la partera y la enfermera de mi pueblo en la sierra durante 20 años. He salvado más vidas con mis manos y mis hierbas que las que usted ha intentado destruir con su dinero. Sé reconocer un envenenamiento cuando lo veo». Don Rogelio, que empezaba a recuperar la conciencia gracias a los primeros auxilios de Carmen, escuchaba todo desde el suelo, con la visión borrosa pero el oído agudo. Las palabras de Carmen atravesaron su niebla mental como un rayo de luz. La mujer que él había humillado, a la que había tirado vasos y despreciado por su origen humilde, no solo sabía más que los médicos caros que su hermana traía, sino que le acababa de salvar la vida. La verdad cayó sobre la habitación con el peso de una sentencia. Su hermana lo quería muerto, y la limpiadora era su único ángel guardián. El silencio que siguió fue sepulcral. Bárbara, acorralada por la verdad y por la mirada acusadora de una simple empleada doméstica, retrocedió un paso, pálida como un fantasma. La máscara se había roto. Carmen, de pie en medio de la habitación, ya no era la sirvienta. Era una guerrera que había desenterrado el secreto más oscuro de la familia de la Garza, y ahora, con la verdad en la mano, estaba lista para la batalla final. Recuperándose de la sorpresa inicial,
El rostro de Bárbara se contorsionó en una mueca de odio puro, perdiendo cualquier rastro de elegancia. Como una fiera acorralada, se lanzó hacia la puerta gritando a todo pulmón, llamando a los guardias de seguridad que esperaban afuera en la caseta. «Saquen a esta mujer de aquí. Es una ladrona. Ha intentado envenenar a mi hermano para robarle», chillaba histérica, intentando voltear la tortilla con una mentira tan grande como su ambición. Los pasos pesados de los guardias se escucharon retumbar en las escaleras, acercándose peligrosamente al cuarto donde se decidía el destino de todos. Carmen, sin embargo, no retrocedió ni un milímetro. Se plantó entre la puerta y la cama del patrón, formando un escudo humano con su cuerpo pequeño pero digno. «Llame a quien quiera, señora», dijo con una calma que helaba la sangre. «Pero cuando lleguen, seré yo quien les entregue estos frascos a la policía para que los analicen en un laboratorio. A ver quién sale esposada de esta casa, si la que limpió el vómito o la que lo provocó». La amenaza fue tan certera que Bárbara se detuvo en seco, con la mano en el aire, comprendiendo que su juego sucio tenía pruebas físicas en contra. Fue en ese instante de tensión eléctrica cuando sucedió el milagro. Desde el suelo, apoyándose con un esfuerzo titánico en el borde de la cama, don Rogelio comenzó a levantarse. Sus brazos temblaban, sudaba frío, pero sus ojos, antes apagados por la droga, ardían ahora con una furia lúcida y desconocida. «Nadie va a sacar a nadie», rugió con una voz gutural que silenció incluso al trueno que caía afuera. Los guardias que acababan de irrumpir en la habitación se quedaron petrificados al ver a su patrón, al que creían inválido, poniéndose de pie por pura fuerza de voluntad. Rogelio se tambaleó, pero Carmen, rápida como un rayo, le ofreció su hombro para que se apoyara. Él aceptó el apoyo no de una sirvienta, sino de una aliada. Miró a su hermana directamente a los ojos, con una decepción que dolía más que cualquier golpe. «Te di todo, Bárbara. Te di mi confianza, mi casa, mi dinero, y tú me pagaste con veneno», dijo Rogelio, respirando con dificultad, pero con cada palabra cargada de sentencia. «Creí que estaba loco, que me estaba muriendo de viejo, pero era tu avaricia la que me estaba matando». Bárbara intentó balbucear una excusa, acercándose con manos temblorosas. «Hermanito, por favor, ella miente. Es una simple gata que...» Pero Rogelio levantó la mano, cortando el aire y sus palabras de tajo. «Cállate. Esa simple gata tiene más dignidad en una uña que tú en todo tu cuerpo. Lárgate de mi casa, ahora mismo. Y si te vuelvo a ver cerca de mí o de mis negocios, te juro por la memoria de nuestros padres que te refundo en la cárcel». La orden fue definitiva, absoluta, sin derecho a réplica. La mujer de sociedad, derrotada y humillada frente a la servidumbre y los guardias, bajó la cabeza. No hubo despedidas ni lágrimas falsas, solo la vergüenza de haber sido descubierta. Dio media vuelta y salió de la habitación, llevándose consigo el frío y la maldad que habían reinado en esa casa por tanto tiempo. Cuando la puerta principal se cerró de golpe abajo, el silencio volvió al cuarto, pero esta vez no era un silencio de muerte, sino de paz. Rogelio se dejó caer sentado en la cama, exhausto pero vivo, y miró a Carmen con ojos llorosos. «Gracias», susurró, apretando la mano áspera de la mujer que le había devuelto la vida. Pasaron unas semanas, y la mansión de Valle de Bravo parecía otra, como si la misma casa hubiera sanado junto con su dueño. Las pesadas cortinas de terciopelo negro se habían ido, reemplazadas por telas ligeras de lino que dejaban entrar el sol radiante y la brisa fresca del lago. Donde antes había olor a medicina rancia y tristeza acumulada, ahora olía a flores frescas cortadas del jardín y al aroma reconfortante del café de olla con canela que se preparaba por las mañanas. La oscuridad se había disipado, llevándose consigo los fantasmas de la soledad. Don Rogelio ya no era la sombra patética que gritaba desde una cama sucia. Ahora aparecía afeitado, vestido impecablemente con ropa limpia y moviéndose por la terraza con la ayuda de un bastón elegante, recuperando poco a poco la fuerza en sus piernas. Ya no era el monstruo del que hablaban en el pueblo, era un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había regresado con una lección de humildad tatuada en el alma. Y a su lado, siempre atenta pero ahora con la cabeza bien alta, estaba Carmen. Ella seguía allí,
pero ya no llevaba el uniforme desgastado de limpieza que le quedaba grande. Ahora vestía un conjunto sencillo y digno, acorde a su nueva posición en la casa. Aquella tarde Rogelio la llamó al despacho principal, no con gritos ni campanitas, sino con una invitación amable. Sobre el inmenso escritorio de caoba había un sobre grueso y un documento legal extendido. «Carmen», dijo él con la voz entrecortada por la emoción, mirándola con un respeto profundo, «ningún dinero del mundo puede pagar lo que hiciste por mí. Me devolviste la vida cuando mi propia sangre me la quería quitar por unos cuantos pesos». Él empujó el sobre hacia ella con manos firmes. Adentro había un cheque con una cifra que Carmen jamás había imaginado ver en toda su vida. Suficiente para comprar una casa propia con jardín, pagar todas las deudas y asegurar el mejor tratamiento médico para su hijo. Pero Rogelio no paró ahí. «Y esto», dijo señalando el documento, «es un contrato indefinido. Quiero que seas la ama de llaves general y mi enfermera personal de planta, con todas las prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores para tu muchacho y un sueldo de gerencia. No confío en nadie más en este mundo que en ti». Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el sol, solo pudo asentir, agradeciendo en silencio a la Virgen y a la vida, porque su hijo ya no sufriría carencias nunca más. Aceptó la mano que Rogelio le tendía, no como empleada y patrón, sino como dos seres humanos que se habían salvado mutuamente. La mujer que entró por la puerta de servicio siendo invisible, ahora era el pilar fundamental de aquel hogar, demostrando que la lealtad vale más que cualquier apellido de alcurnia. La vida tiene formas misteriosas y justas de poner cada cosa en su lugar. Aquel día, en esa casa renovada de Valle de Bravo, quedó claro que la arrogancia puede comprar lujos y silencio, pero nunca podrá comprar la lealtad genuina ni la salud verdadera. Don Rogelio aprendió a la mala que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas de bancos suizas, sino en las manos ásperas y sanadoras de una mujer humilde que, sin tener nada material, le dio todo lo que importaba. Y Carmen nos enseñó a todos que la sabiduría, la capacidad y la dignidad no necesitan títulos universitarios colgados en la pared ni ropa de marca para brillar. Solo necesitan un corazón bueno, valiente y dispuesto a hacer el bien, incluso cuando nadie está mirando. A veces menospreciamos a quien nos sirve un plato de comida o a quien limpia nuestro suelo, sin saber que en esa persona puede residir la grandeza más pura y la solución a nuestros problemas más graves. No juzgues al libro por su portada vieja, porque a veces es ahí donde se escriben las mejores historias de heroísmo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia divina y lealtad? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión y saber si piensas que el dinero cambia a la gente o si solo revela quiénes son en realidad. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en el valor de las personas, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje.